Hoy continuamos con la serie Reyes. Primero vimos la vida de Acaz, que tenía como referencia la frase como si lo había hecho su antepasado David. Vimos la vida de Ezequías, que tenía como referencia igual que su antepasado David. Vimos la vida de Josafat, que ya nos muestra un poquito más de la vida de David cuando dice, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Todos con referencia de quien hablaremos hoy, el rey David, sí, el de las mañanitas. Cuando pensamos en David se nos viene a la mente un poeta, un pastor, un matador de gigantes, un antepasado de Jesús. O sea, fue un gigante entre los hombres del Antiguo Testamento. Pero David hizo más cosas. A mí no es porque me guste chismearles, pero voy a decirles qué fue lo que hizo. Se hizo de la vista gorda cuando violaron a una de sus hijas por un hermano. Después, su hijo Absalón mató en venganza a Amnón, su hermano, y tampoco hizo nada. Todo esto después llevaría a la muerte de Absalón, su hijo. Y por si no fuera poco, cometió adulterio con Betsabé. Y no quedó ahí, mató al esposo de Betsabé. De esa relación nació un niño que murió. Y después nació Salomón. En resumen, David fue capaz de gobernar a su pueblo, pero no a su familia. ¿Qué nos dice la Biblia de David? ¿Cómo la Biblia hablaría de un hombre que hizo todo esto que te acabo de leer? Hechos 13:22 nos dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. A mí se me hace que Lucas no leyó el Antiguo Testamento. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Como un hombre que se llenó de pecado, que tuvo una vida en cierta parte de rebelde, que mandó matar a adúltero, omiso en el cuidado de sus hijos. ¿Qué causa que Dios dijera que David era alguien conforme a su propio corazón? ¿Hay esperanza para los que pecamos y estamos alejados de Dios? Y si la hay, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hoy vamos a ver lo que hizo que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Primero, David era un hombre con un corazón humilde, fiel y digno de confianza. Hubo una época donde los filisteos se decidieron atacar a Israel y había un gigante Goliat que dice la palabra que cada mañana se levantaba a ver quién se le ponía enfrente y les gritaba y a todos les salían compromisos más importantes y nadie se quería aventar. Los intimidaba y nadie peleaba. Primero de Samuel 17:28 nos dice,
Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla, o sea, nada más andas de chismoso. Había una promesa: el que derrotara a Goliat se iba a casar con la hija del rey. Y pues David andaba preguntando. Y el hermano, cuando lo ve, le dice: ¿qué haces aquí tú, David? Vete con esas pocas ovejas. Humildad es la cualidad de cualquier persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Ser humilde es tener una justa estima de cuánto vales y cuánto eres. Pero para tener una justa estima de cuánto vales y cuánto eres, tienes que definir qué es lo más importante para ti. Y para definir qué es lo más importante para ti, tiene mucho que ver cómo ves tú la vida. Humilde no depende de cómo hables, de cómo te vistas, de cómo te peines, en dónde vivas. Humilde no es que sepas poco o mucho. De hecho, si te preguntan que eres humilde y dices que sí, ahí ya dejaste de serlo. David nunca se dejó intimidar por solo tener unas pocas ovejas. Para David el éxito nunca pasó por qué tanto tenía o por qué tanto hacía. Pero siendo tú y yo muy honestos, ¿quién no quiere ser un triunfador? Admiramos y respetamos a la gente que triunfa. Tú y yo les prestamos atención y hasta se hacen casos de éxito. El tener éxito hoy pudiera ser la religión con más seguidores en este mundo. Vivimos dentro de una cultura que cree que lo más grande siempre es lo mejor. Y más si tienes la influencia de Estados Unidos. Siempre es mejor tener las mejores ganancias, tener mayor impacto, mayor influencia. Y en ocasiones nosotros llegamos a pensar lo mismo. Medimos nuestro éxito por los números que tenemos y por las metas que cumplimos. Y entre más grandes son, mejores nos sentimos. Entre más grande sea mi casa, es que sí soy mejor. Entre más sea la cuenta de cheque, más grande sea, es que sí soy mejor. Entre más, creemos que es mejor. Si tú y yo tenemos todo lo que queremos y vemos que va en aumento, nos sentimos satisfechos y consideramos que nuestros esfuerzos han tenido éxito. Y nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de lo que somos. Pero si no, nos sentimos abatidos y consideramos que hemos fracasado. Por eso es muy importante que tú y yo definamos el éxito de la manera correcta. Y la manera correcta es de acuerdo a lo que dice Jesús. Marcos 9:35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Verdad que eso como que no nos gusta? No lo consideramos éxito. El éxito consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Y en hacer lo que Dios
nos ha llamado a hacer a su manera y de acuerdo con su programa. Después de que David le dicen, tus pocas ovejas, hombre, ¿tú quién eres? Versículo 34. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. David le dice, hey, tranquilo, yo he cuidado ovejas, y no las mías, las de mi padre. Para David no eran las pocas ovejas, eran las ovejas de su padre. Humildad es entender que no te da valor tus logros, que no te da valor tu posición, que no te da valor tus posesiones, sean mucho o poco. Humildad es entender que tu valor viene de obedecer a tu Padre en cada aspecto de tu vida. Tú puedes tener lo que tú quieras, vestir como tú quieras. Y si tú obedeces a tu Padre, eres la persona más humilde que hay. No importa cómo te vistas, de marca o no de marca. No importa. Si tienes para comprarte buena ropa, cómpratela. Si tienes para vivir bien, vive. Eso no define si eres humilde o no. Continúa, versículo 37. Y el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, ya que el Señor está contigo. La actitud de que David fuera humilde y decirle, sí, tal vez yo no he peleado lo que ustedes han peleado, pero me he matado leones. Tal vez no he tenido que estar enfrente de ejércitos, pero he cuidado las ovejas, y no mías, sino las de mi padre. Pero yo no me siento menos por eso. Yo sé quién soy en Dios. Esa actitud hizo que Saúl dijera, wow, tiene razón David. El ser humilde lo hizo ser confiable. Al grado de que Saúl creyó en él. La humildad es el reflejo de un corazón conforme al de Dios. Y eso le permitió a David poder tener el otro rasgo de un corazón conforme al de Dios, que es un corazón valiente y dependiente de Dios. Versículo 38, después de que Saúl le dice que sí, te dejo pelear, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. La valentía de David quedó manifestada cuando, en base
a tener los valores bien definidos de su identidad, cuando en base a su humildad no quiso pelear con armas ni con dones ajenos. Le dio valor a los suyos, le dio valor a lo que Dios le había dado, a lo que Dios le había encomendado. Dijo: yo voy a pelear con mis cosas. ¿De qué? De pastor de oveja. Eso para mí es igual de importante que el arma que tú me estás dando, Saúl. Esa es para ti, esa Dios te la dio a ti. Úsala tú. A mí hoy me toca pelear con lo que Dios me ha dado a mí. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas financieros por querer vivir la vida que no es el momento? Porque queremos tener las armas, los dones que otros tienen. No digo que sean buenos o sean malos, simplemente no es el momento. David dijo, ¿no? Soy confiable, soy humilde, y eso me da valentía. Puedo pelear con mis armas. No tengo que quedar bien con nadie, no tengo que subir todo lo que hago a Instagram. Hello. No tengo que apantallar a nadie. Yo sé quién soy, yo sé lo que tengo. Mucho o poco, eso depende de la perspectiva de vida que tú tengas. David dijo: Saúl, muchas gracias, pero voy a pelear con lo que Dios me ha dado a mí. Agarra su onda de pastor y sus piedritas de pastor y va y se enfrenta al gigante. Goliat le empieza a gritar, que ese es otro estudio lo que le dice. Lo empieza a querer amedrentar, lo empieza a querer humillar. Que a mí me demuestra que Goliat también tiene un poquito de miedo, porque los gritones son los que no hacen nada. Si Goliat estuviera muy seguro, hubiera ido a atacar, pero estaba primero gritando. En cierta forma quería también evitar la confrontación. Después de que le grita, el versículo 45 nos dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 40. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. La dependencia de David quedó manifestada cuando él entendió que la victoria solo podía venir por medio de Dios. David se atrevió a ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. La perspectiva de las cosas marca la diferencia. Muchos solo veían un gigante amenazador, pero David veía un blanco tan grande que no podría fallar. Los otros veían una amenaza muy grande y lo que David veía era una cabezota. Decía: eso no puedo fallar. Cambio de perspectiva. Estaba viendo las cosas como Dios las estaba viendo. Las críticas no detuvieron a David. Mientras otros solo observaban, él se puso en acción. Debemos atrevernos y creer en Dios para ver nuestros imposibles desde la perspectiva de Dios. David confiaba en que Dios pelearía por él y por eso se atrevió a cumplir la voluntad de Dios. David se sentía tan amado que sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Sabía que no era él, sus piedras y su onda. No.
Sabía que Dios no se fijaba en eso. El sentirse tan amado lo hizo valiente para enfrentar a lo que otros tenían miedo y solo hablaban, pero no hacían nada. Es posible que nos encontremos personas que a ti y a mí traten de desalentarnos con burlas o comentarios negativos, pero tú y yo debemos seguir haciendo lo que sabemos que es correcto. Eso agrada a Dios. Atrevernos a creer en Dios aun cuando otros no lo hagan es el reflejo de un corazón conforme al de Dios. Años más tarde, cuando David ya es por fin rey, nos muestra la otra etapa de un corazón conforme al de Dios. Nos muestra a un David con un corazón de adorador. Segundo de Samuel 6:12 nos dice: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaron el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una gran vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Años más tarde, cuando David ya era rey, uno de sus primeros actos fue traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Lo que acabamos de leer era el segundo intento, porque el primero fue fatal. El primero había terminado con la muerte de un hombre, pero seguía estando en David. Yo tengo que tener la presencia de Dios. Yo tengo que encontrar la forma de cómo traerla. La encuentra y lo logra. El corazón humilde de David lo hacía capaz de atreverse a todo, con tal de estar en la presencia de Dios. David quería tener el arca justo en medio del pueblo, porque él sabía que donde estaba la presencia de Dios, ahí había bendición. David valoraba tanto la presencia de Dios que quería estar cerca de él. Pero fíjate lo que pasa aquí. David pudo haber dicho: ¿saben qué? No la traigan al pueblo. Déjenla en un lugar donde nada más yo pueda entrar. Sería más fácil. No tengo que moverla. David amaba tanto a su pueblo que también quería que el pueblo fuera bendecido. Un adorador no es el que dice: es mi adoración y yo simplemente, y tiene que ser como a mí me gusta, como yo quiero, a mi modo. Sí, en tu devocional donde nadie te ve, en tus momentos íntimos con Dios, sí. Pero un adorador es el que se encarga que los que están cerca de Él también lo adoren. Tú y yo como padres podemos decir: sí, yo soy un adorador. Pues ¿quién va a saber si sí o si no? La pregunta es: ¿tu esposa, tus hijos están adorando? ¿Están siguiendo tu ejemplo? ¿O únicamente lo dejamos el que, no, mi adoración y yo? Un verdadero adorador hace que los demás, los que él ama, también adoren. Y cuando tienes ese pensamiento, dices: no importa el estilo de música, la duración, no es lo que yo quiera, no es lo que a mí me gusta, es lo que a todos nos bendice.
A veces, porque son humanos los que se encargan de la adoración de la plataforma. Tú no sabes cómo pueden venir, no saben los problemas que pueden traer. Y quisieran decir, sí, Dios, yo siempre. Es tu momento y puede ser. Pero un adorador dice, no es como yo quiera, es como todos somos bendecidos. Tú y yo debemos de provocar ambientes en donde la presencia de Dios esté, en donde Dios se siente honrado y respetado. La adoración es la respuesta humana ante la revelación personal de Cristo. Un adorador es lo que hace, es la respuesta que sale de su corazón cuando Dios se ha manifestado. La adoración consta básicamente de las siguientes partes. Primero, es la intención divina de Dios para revelarse a sí mismo. Tú y yo podemos adorar a Dios porque a Dios le ha placido revelarse a nosotros. Si Dios no se revela, tú y yo no podemos adorar. Si Dios no está, no estamos adorando. Estamos llorando, gritando, brincando, pero adorando no. La adoración empieza con la intención divina de Dios revelándose. Después es donde entra la relación espiritual y personal por parte del adorador con Dios, pero por medio de Cristo. Si Cristo no actúa en nuestras vidas, tampoco podemos adorar. Si tú y yo cantamos, hacemos, gritamos, brincamos, pero si Dios no está en mi corazón, no estoy adorando. No sé qué estaré haciendo, pero adorando no. Si tú no tienes a Cristo, tú te podrás emocionar, te podrás conmover, pero nunca podrás adorar. Y la siguiente parte, ya Dios se reveló. Nosotros por medio de Cristo establecemos una relación espiritual y personal. Después viene mi respuesta personal, la respuesta personal por parte del adorador con devoción, humildad, sumisión y obediencia. Porque no es solo venir aquí y decir sí, qué padre la alabanza. Y sí, pero de aquí afuera no pasa nada. Y nuestra vida siempre es una queja, rebeldes. No es adoración. Si tú y yo aquí venimos y lloramos y hacemos lo que sea, pero afuera somos los que más nos quejamos. Somos unos rebeldes y no somos sumisos para nada. Perdóname, pero no estamos adorando. Estamos haciendo un show, nada más. Porque la verdadera adoración siempre trae en el adorador una actitud de humildad, sumisión y obediencia a lo que está adorando. Si no, no sé qué es la verdad, pero adoración no. Los seguidores de Jesús deberíamos ser los primeros en todo, en no quejarnos, en trabajar, en no responder, ser los primeros en pedir perdón. Porque eso es la consecuencia de que adoramos a Dios. Si eso no está pasando por un largo periodo de tiempo,
no es adoración. Es emoción, es sentimiento, pero adoración no. Y quiero que me ayudes a decir conmigo el siguiente salmo. ¿Qué es lo que sale de un corazón adorador que es conforme al de Dios? El Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Repite conmigo: mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Solo un corazón conforme al de Dios busca adorarlo sobre todas las cosas, siendo humilde, sumiso y obediente. Y un verdadero adorador es el único que para mí pudiera cumplir el siguiente paso. Que para mí es el que refleja el por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque David tenía un corazón con la justicia de Dios. Tú y yo, por cultura, por el ambiente donde estamos, no entendemos bien lo que es la justicia divina. Y creemos que justicia es que se me pague lo que se me ofendió, es que el pecador sea castigado, es que se me retribuya lo justo. Y ese concepto que tenemos no refleja lo que es la justicia divina. Justicia es el orden que Dios procura restablecer en su creación, donde todas las partes reciben el beneficio de la vida en Él. Justicia es todo lo que Dios hace para restablecer su orden y todos recibamos el beneficio de conocerlo a Él. Como vimos, no hay ejemplos perfectos en la Biblia y David no es la excepción. No actuó a tiempo en el pecado de su hijo Absalón, y eso provocó que su hijo lo traicionara con un golpe de estado. Sí, el hijo al que se le dio todo, el que había sido mantenido, el que había sido perdonado, se rebela contra el padre, recibió el rechazo del hijo. ¿Qué hace un hombre conforme al corazón de Dios cuando es traicionado? Al que fue mantenido, perdonado, sostenido, proveído, un día decidió darle una cachetada a su padre y rebelarse. ¿Se te hace conocida la historia? Somos tú y yo. Tú y yo un día le dijimos a Dios que no. No importa que seas mi padre, no importa que me hayas mantenido, que me hayas cuidado, hoy te quiero decir que no te voy a obedecer, porque ya estoy muy grande. Ya sé qué debo de hacer. Eso fue lo que hizo Absalón. Traicionó a su padre. Segundo de Samuel 15:13 nos dice que cuando esto pasa, llegan unos mensajeros a David y le dicen: pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en tu contra. Entonces debemos de huir de inmediato. Si no, será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como de la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. Absalón le da un golpe de estado a su padre. El hijo se rebela contra el padre. ¿Y qué hace David? Versículo 17. Así que el rey y toda su gente salieron a pie
y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gad que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. ¿Qué padre o qué madre levantarían la mano en contra de su hijo? Ninguno. Pero hay muchos hijos que hemos levantado la mano en contra de nuestro padre. David tenía 600 hombres con los que él podía pelear. Y aparte estaba la guardia del rey, que tenían que ser los mejores preparados. David tenía con qué decir: ah, sí, Absalón, ¿quieres pelear? ¿Quieres que veamos quién tiene más fuerza? Vamos a pelear. ¿Quieres que hagamos justicia? No lo hizo. David tenía el derecho a pelear, pero decidió no hacerlo. Y no es que ella no tuviera el valor que ha demostrado contra Goliat. David sabía pelear. David dejó de ser el guerrero y empezó a ser el padre. Isaías 53:7 dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. David nos muestra la justicia de un hombre conforme al corazón de Dios, la justicia de Cristo. Justicia es la forma en que Dios busca que todo vuelva a su diseño original de bendición. ¿Cuál es la justicia que Dios habla? Romanos 3:21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para que todo en el que Él cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No es el ojo por ojo o el diente por diente, sino la de Cristo. Es el perdón y buscar la reconciliación del pecador. David salió huyendo, pudiendo pelear, pero ya no era el guerrero, era el padre. Versículo 30. Entonces David subió el camino que llevaba al monte de los Olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal del duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. David, en el momento de más dolor, subió un monte, y mientras él subía ese monte, él oraba, no maldecía por aquellos que lo habían traicionado. ¿Te suena familiar la escena? Lucas 23:32 dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, el monte de la Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús también, en el momento más crítico de su vida, subió a un monte. Un corazón conforme al de Dios pide aún por sus ofensores. ¿Qué causó que Dios dijera que David era un hombre conforme a su propio corazón? ¿Hay esperanza para los que pecamos y estamos alejados de Dios?
¿qué tendríamos que hacer? La Biblia no hace ningún esfuerzo por querer esconder los fracasos de David. Pero a pesar de ellos, David es recordado por tener un corazón sensible a Dios. ¿Cuáles son las muestras de tener un corazón conforme al de Dios? ¿O qué tenemos que hacer para tener un corazón conforme al de Dios? Número uno es confiar plenamente en la naturaleza misericordiosa de Dios. Es entender que no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona y te recibe en sus brazos. Después, sabiéndote perdonado, es vivir con gran pasión nuestras creencias. No debe haber nada que te emocione más que Dios. Eso es vivir con gran pasión. Después, al pecar, porque todos pecamos, ser rápidos para confesar nuestros pecados y así poder reconciliarnos. Y que nuestro arrepentimiento provenga de un corazón sincero. No solamente porque nos agarraron en la movida. Sincero. Y por último, no tomar a la ligera el perdón de Dios. David experimentó el perdón de Dios y también afrontó las consecuencias. Nosotros tendemos a invertir esas dos cosas. Un corazón duro prefiere evitar las consecuencias en vez de experimentar el perdón de Dios. David tuvo grandes pecados, pero no son pecados repetitivos. David aprendió de sus errores porque experimentó el dolor que causa el pecado. Si es posible recibir perdón. Si es posible, a pesar de la vida que hayamos llevado, reconciliarnos con Dios. ¿De qué depende? Seamos humildes, seamos valientes, adoremos a Dios y empecemos a bendecir a quien nos ha ofendido. Quiero terminar orando por todas esas áreas de nuestra vida en donde tú y yo sabemos que nos hemos alejado de Dios, que han hecho que nuestro corazón se vuelva cada vez más duro y que aún sabiendo que estamos mal, decidimos no salir de ahí.